Espero que estén bien. Quiero compartirles el primer tema de dos de esta serie. Y tiene que ver con que el dinero también es espiritual, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:17, base que hemos traído. Todo lo que hagan de palabra o de acción, háganlo a nombre del Señor Jesucristo, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. Bueno, yo creo que no es ajeno para ustedes como para mí la diabetes, ¿no? Durante muchos años yo vi a mi madre inyectarse insulina todos los días, casi a la misma hora, una puntualidad sorprendente, ¿no? La jeringa, el horario, las dosis. Y en ese contexto, pues uno dice, no sé qué cosa es eso, pero sé que se tiene que inyectar todos los días para que controlar algo. Yo no sabía ni qué, pero sabía que se tiene que inyectar. Sabemos que es diabetes, ¿no? Sabemos que algo ocurre con lo que te inyectas. Sabemos que la diabetes sigue ahí, donde toda tu vida. Pero la pregunta que me hacía esta semana es, ¿qué cosa controla esa sustancia misteriosa, milagrosa, llamada insulina? ¿Qué es lo que realmente controla? ¿Por qué se la tienen que inyectar cada día, ¿no? Religiosamente. Entonces, lo que sabemos de la diabetes es que es una enfermedad que ya es muy recurrente en el mundo. 14% de las personas adultas padecen diabetes. Sabemos que dañan poco a poco ciertos órganos, ciertas cosas, ¿no? Sabemos que los niveles que se miden de glucosa deben de estar abajo de 100 o al rango, ¿no? Porque ya después de 125, creo yo, ya puede diagnosticarse una persona como diabetes, ¿no? Y sabemos que esas métricas de 100, 125, así como la presión, dicen algo, ¿no? Pero ¿qué es lo que mide esta cosa, ¿no? Esta cosa que luego nos dicen somos diabéticos o somos prediabéticos o no somos diabéticos. ¿Qué es lo que mide realmente? Y la respuesta, pues, es la glucosa, ¿no? Que ese es el signo vital del día de hoy. Y es interesante entender lo fascinante que es nuestro cuerpo humano, ¿sí? El cuerpo humano funciona como un motor, ¿sí? Un motor que necesita combustible para estar en marcha, un motor que necesita alimentarse cada que se gasta esa energía. Entonces, ese combustible que nuestro cuerpo necesita para pensar bien, para levantarse de buenas, para hacer cosas, para trabajar, se llama glucosa. ¿Está bien? Y esa glucosa es esa energía que sale de los alimentos o de nuestro estilo de vida, de cómo dormamos, cómo descansamos. Esa glucosa que entra en la sangre va circulando, ¿sí? Y llega a nuestras células, las células de los órganos, para hacerlas funcionar, ¿sí? Cuando ese proceso falla, lo curioso aquí es que a veces la glucosa ahí está, pero no entra a los órganos, no entra a las células. Allí está y a veces la tenemos en exceso, pero no funciona, ¿sí? Entonces, por eso la glucosa debe medirse como signo vital, como signo de vida, como signo de salud. Porque la glucosa hablará más de nuestro estilo de vida que de la noche anterior, como la pasamos. ¿Sí? Es decir, cuando nuestra glucosa sale alta, va a hablar de muchos años, de un estilo de vida de particular, ¿no? Entonces, cuando sobra la glucosa, pero no fluye dentro de las células, empieza a destruir los órganos, porque los órganos no pueden funcionar, ¿sí? Como si la gasolina le pones, pero no llega. Entonces se empieza a desparramar todo y se empieza a descomponer todo. Cuando falta la glucosa, pues definitivamente empieza a apagarse todo, ¿no? Fíjense, algo similar ocurre con el dinero. Cuando se excede, pero no se usa para lo que debe usarse, empieza a destruirte, empieza a alejarte, ¿no? Y cuando falta, empieza a erosionarte, a estresarte. Entonces, el dinero es semejante a la glucosa en esta serie que estamos llevando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el dinero? O sea, lo que ocurre con el dinero, que es, digamos, cómo traducimos todo lo que sabemos, todo lo que trabajamos en términos monetarios, ¿sí? Porque hoy
las personas ganan dinero de acuerdo a su salario, es decir, a lo que saben hacer o a lo que fueron contratados. Entonces el dinero es una traducción prácticamente de toda nuestra vida. De qué pensamos, qué creemos, cómo actuamos, qué sabemos, cuáles son las metas. El dinero habla como signo, así como la glucosa. Entonces el dinero termina siendo espiritual porque cuando el dinero falta, nuestra confianza, nuestra día a día empieza a desgastarse, empezamos a alejarnos o a desesperarnos a buscar otras fuentes. Y cuando sobra, también nos alejamos y no. Entonces el dinero es como la glucosa. Entonces la realidad es que tengamos problemas de dinero hoy, sea de un lado o de otro, no habla de la decisión que tomamos ayer. Habla de la decisión que tomamos durante muchos años. No solo en qué gastamos las cosas, sino las razones por las cuales gastamos en eso. Fíjense bien, no solo en lo que gastas, si te compras un reloj smart, ¿no? Sino la razón por la que te lo compras. Y lo que estás dispuesto a trabajar, a encharcarte para comprarte un reloj de esas características. La razón, no el gasto en sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, las razones por las cuales nos encharcamos dicen mucho más. O cómo reaccionamos cuando nos falta, cuando tengamos carencia, en desesperación, en desconfianza. ¿Cómo, qué tan libre o qué tan atrapado estamos frente a lo que tenemos? ¿Tenemos contentamiento o tenemos conformismo? ¿Tenemos ambición o tenemos avaricia? Fíjense que son sutiles las diferencias. Conformismo, contentamiento. Mal, bien. Ambición, avaricia. Mal, bien. ¿Sí? Yo sé que la palabra ambición no es algo que solamos usar, pero no está mal en sí. ¿Sí? Sino, a final de cuentas, las razones por las cuales hacemos las cosas es lo que definen si está mal algo o no. ¿Qué tan libre o tan atrapado nos sentimos respecto al dinero? ¿Qué decidimos? ¿Cómo cambia nuestra vida si nuestros ingresos hoy se triplican? Se triplican, se dice. Yo sé que siempre estamos así, ay, el mes, ¿no? Nos vamos arrastrando el mes o estirando, la mayoría de esos tiempos. No obstante, ¿cuál sería nuestra reacción si de repente se triplica nuestras ganancias? ¿Cómo cambiaría nuestra vida? La mayoría de las veces no es que seamos más agradecidos y bueno, si tenemos un salario, vamos a ponerle 10 pesos y casi me ajusta, entonces a lo mejor con 11 la libro o 12, 13, ok. Pero viene un incremento y ganamos 30 y nos pasa lo mismo. ¿Les ha pasado? O sea, gastamos más de lo que ganamos, en pocas palabras. ¿Ok? Entonces, en el fondo de lo que pensamos del dinero, existe una historia que nos creemos del dinero. Existe una creencia que nos hace pensar sobre el dinero de diferente manera. La historia que nosotros nos contamos o creemos sobre el dinero, ¿de dónde viene el dinero? ¿Para qué sirve el dinero? ¿Y de quién es en realidad el dinero? Eso va a determinar nuestra relación con el dinero. Vuelvo a repetir, exceso de dinero, carencia de dinero, algo está mal. ¿Sí o no? Tener claridad en esto, ¿en qué? En qué creemos acerca del dinero, de dónde viene, para qué sirve y de quién es, hace la diferencia en nuestra relación acerca del dinero. Ojo, la clave de la insulina sobre la glucosa, ¿no? La clave es que la insulina no produce glucosa. Porque el cuerpo puede tener glucosa, pero no entra en las células. Lo que hace la insulina es abrir las células, como la llave. Hace que la glucosa llegue a las células. Entonces, fíjense, si la glucosa circula, está presente, pero no entra en ninguna célula, pues no pasa nada, el cuerpo se muere. Entonces, lo que hace la diferencia es lo que produce la insulina, más bien lo que logra la insulina, que es abrir las puertas. La glucosa va por la sangre nadando, tocando puertas de las células, y si no le abren, pues se va, no sigue, se queda afuera. Pero la clave está en la insulina. En el dinero, dinero, puede haber carencias, puede haber excesos, pero la clave está en qué hacemos con el dinero, cómo usamos el dinero. ¿Lo despilfarramos
o no lo ganamos suficientemente. Ahí está la clave de este mensaje. La historia que queremos acerca del dinero es la que nos gobierna, la que nos mueve, la que nos motiva, lo que nos contamos. Hay versiones que nos podemos contar, pero hay dos grandes en el cristianismo. Yo siempre he visto y siempre he dicho, tristemente, que las personas que mayor disposición tienen para dar dinero, escuchen bien, las personas que mayor disposición tienen para desembolsar y ayudar son las que menos dinero tienen. Y por otro lado, las personas que más dinero tienen, son las que menos están dispuestos a dar. Pero las dos cosas están mal. Es decir, no tener o no estar dispuesto a dar. ¿Sí? Porque en la glucosa la necesitamos, debemos tenerla suficiente. ¿Ok? Es decir, un cristiano no lo dice explícitamente, pero lo piensa o lo siente. Dice, el dinero es peligro, es raíces de todos los males. Sabemos que la Biblia no dice que el dinero es raíz de todos los males. Sabemos que dice el amor al dinero. Entonces, dinero, peligro, como don Ramón era, peligro. Escuchamos dinero, peligro. Van a hablar de dinero en la iglesia, peligro. Porque nos creemos esa historia de que el dinero es el problema. Pero no. Puede haber un avaricioso más grande, pobre, que uno rico. ¿Vamos bien hasta ahí? Esa es una historia, el dinero es peligroso. El dinero es contrario a una buena espiritualidad. El dinero no es espiritual. Esa es una historia que nos contamos y por eso podemos tener carencias. Y por otro lado, la otra historia contraria dice, el dinero es señal de que Dios está contigo. Tampoco. El dinero no es señal de que Dios está contigo. Pero tampoco el dinero es peligro. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Bueno, entonces, si eso ya aparte lo entendimos, ya entendimos la mitad de este sermón. El dinero no es el problema. El dinero pero el dinero sí es un signo vital de la vida espiritual. No que tengamos o no tengamos, sino lo que hacemos con él. Cómo juega en nuestra historia, en nuestro día. ¿Con qué razón nos levantamos para conseguir el dinero? ¿Para comprarte el último smartwatch? ¿Para sobrevivir? ¿O porque le pertenecemos a alguien? Porque trabajamos para alguien mayor a todos los que conocemos en esta historia de la humanidad. Bueno, esas son preguntas que nos tenemos que responder. Entonces, antes de hablar en sí del dinero, hay que hablar lo que está en el fondo. Como decíamos, en la glucosa no nos concentramos. Tiene 130 de glucosa. Pues no sé qué significa eso, pero suena peligroso, ¿no? No nos concentramos en la medida, sino en las causas del por qué tengo 130. Y casi todas las causas, aquí hay enfermedades que me pueden desmentir, pero no ahorita, porque me va a ver mal. Casi todas las causas provienen de la alimentación, ¿es correcto? De la alimentación, de lo que nos alimentamos. Pues que básicamente de la alimentación conseguimos la energía, ¿no? Es decir, si yo tengo 100 o 130, va directamente proporcional a cómo es mi alimentación y otros hábitos inherentes a ella. ¿Sí o no? No se secretían porque eso no es Dios. O díganlo para todos y si aporta. Ah, bueno. Ok. Entonces, para ver el fondo de las cosas, la raíz de todas las cosas, acerca del dinero, tenemos que regresar al principio, literal, al principio. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, Dios creó, ordena y da forma. En el principio, Dios colocó al hombre al centro de la historia y le dio una tarea concreta. ¿Vamos bien hasta ahí? Repito, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios ordenó, dio forma, y en el principio Dios colocó al hombre en el centro y le dio una tarea concreta. ¿Qué dije? En el principio le dio ¿qué? Una tarea concreta. ¿Qué consistía esa tarea específica, para que concreta suena como raro? Cultivar, cuidar, desarrollar y multiplicar. ¿Sí? Cultivar, cuidar, desarrollar,
multiplicar. ¿En qué consistía la tarea que Dios le dio al hombre al principio? En desarrollar y multiplicar, básicamente. Cuidar, desarrollar, multiplicar, cuidar, cultivar. ¿Sí? No era jardinero, era administrador de todo lo que allí había. Pero el mandamiento era multiplicarse, fructificar. ¿Sí? Entonces el ser humano no llegó ahí al jardín y digo, yo soy el dueño. No. Él llegó ahí para el encargo de alguien más. La tarea que el dueño lo puso ahí. No es lo mismo el dueño que el administrador, que el gerente, que el encargado. ¿Están de acuerdo? Entonces ahí nace todo. Nosotros no somos el dueño de nada. Pero Dios nos encargó algo sobre eso, sobre los bienes que tenemos. En ese encargo, que cuando leemos Génesis 1, que tocó justamente hoy, ¿no? Génesis 1 y 2 que son los pasajes más importantes, desde mi punto de vista. Génesis 1, 2 y 3, Apocalipsis 21, 22, es el 80% del mensaje de la Biblia. Entenderlos, comprenderlos, aceptarlos. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Génesis 1 acerca de esa tarea? ¿Sí? Algo que nos cuesta hoy trabajo por las traducciones es que esa tarea, ¿sí? Esa palabra sobre tarea era la misma para trabajo y culto. Culto, ¿entienden la palabra culto? ¿Se acuerdan cuando Moisés le dice a Faraón, deja a mi pueblo para que vaya a presentarle culto a Jehová? Culto y la palabra cultivar el jardín, desarrollarlo, cuidarlo, multiplicarlo, es la misma esencia. Cuando decimos vamos a presentarle culto a Dios, no tiene que ver únicamente con cantar una canción y enseñar una predicación, tiene que ver con cómo administramos lo que tenemos, el tiempo, el dinero, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra familia. Tiene que ver con toda nuestra persona, por eso es espiritual todo lo que somos y todo lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, esa palabra administrar era esa palabra, esa tarea concreta que Dios le dio a Adán y a Eva de cultivar, tiene que ver con su vocación. Hemos escuchado esa palabra muchas veces, tienes vocación. Eso quiere decir que has entendido y comprendido el sentido por el cual haces las cosas. Se nota y los demás lo notan y hay fruto y hay multiplicación porque tienes vocación, porque entiendes quién es el que te puso ahí y por qué. No era una obligación religiosa, vamos a reunirnos en la iglesia porque me voy al infierno. Era una tarea de vida, una vocación. A eso me dedico, a dar culto a Dios, a multiplicar lo que Él ha puesto en mis manos. ¿Y qué ha puesto en mis manos? Sino nuestra misma vida, mi familia, mi trabajo, lo que gano, mi talento, lo que sé hacer, lo que se me da hacer. Es de Él y para Él. Y la cantamos, ¿no? Pero cuando salimos de aquí desconectamos de lunes a sábado y volvemos a conectarnos el domingo. Todo lo que hacemos de lunes a sábado es de Dios y es para Dios. Eso dice Colosenses 3, ¿no? Entonces, nuestra vocación y dar culto a Dios, hermanos, no tiene que ver con una religión, tiene que ver con el plan de Dios, tiene que ver con esa tarea concreta que le dio al ser humano. Y que Adán fracasó, que Jesucristo restauró y que nos está llamando a nosotros a hacer lo mismo. ¿Ok? Bueno, desarrollar lo que recibió. Fíjense, a veces nos imaginamos que, bueno, no, recapitulo, a veces nos toca estar en una empresa donde el dueño es gacho, términos mexicanos, ¿no? Y a veces estamos en una empresa donde el dueño es chido. Traducción, el dueño es el malo, nos explota, paga poco, se enoja, grita y la gente le tiene miedo y cumple nomás por el sueldo, ¿no? Y el que es bueno te incentiva, te motiva, te desarrolla, te deja participar. ¿Sí? Entonces, muchos cristianos trabajan como si trabajaban para un dueño gacho, por temor, para cumplir, o sea,
Trabajo mientras el supervisor está detrás, y no me pongo a hacer otras cosas. No hemos entendido. Nosotros no hacemos las cosas como cristianos de leer, de estudiar, de venir aquí, de evangelizar, no lo hacemos para que el supervisor vea que estamos cumpliendo. Lo hacemos porque entendemos el llamado, la vocación, la tarea concreta. Por eso salimos a trabajar y se nos nota diferencia cuando lo hacemos con excelencia. Cuando entendemos y desarrollamos, no nos quedamos con lo que nos dan, lo explotamos, lo incrementamos. ¿Sí? El dinero, el tiempo, los recursos, la tierra, todo lo que llega a nuestras manos como encargo, hermanos, debe desarrollarse, cultivarse. Eso es dar junto a Dios. Y lo interesante es que aunque trabajamos para un dueño terrenal, todo lo que hacemos cuenta para el proyecto de Dios. ¿Sí? Bueno, aquí, como les decía, vale la pena resaltar la palabra que ya les dije, que en hebreo, no se la digo porque no la van a entender ni la sé pronunciar, pero una palabra que para trabajo en Génesis 1 y 2 y más adelante, y para culto es la misma, el mismo vocablo hebreo. Luego la buscan en su inteligencia favorita. ¿Sí? Palabra para trabajo y culto es la misma. ¿Vale? No hay dos categorías, hay que trabajar la tierra y adorar a Dios. Es parte de lo mismo, se intercambian. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, desconectarnos entre lo que hacemos el lunes y lo que confesamos el domingo es dañino. Es decir, somos incoherentes. Lo que confesamos el domingo y lo que hacemos el lunes o martes o miércoles debe tener coherencia. Es decir, la razón por la que lo hacemos. ¿Sí? No cambia si tenemos un patrón bueno o un patrón malo. No debería cambiar la razón por la cual nosotros hacemos las cosas. Y si es algo malo, a lo mejor tienes algo que aprender ahí, apréndelo y busca otro. ¿Sí o no? Ok. ¿Qué pasó cuando Adán regó el tepache? Pues hubo una desconexión, una ruptura entre la relación entre Dios y Abraham nomás, entre Dios y Adán, entre Adán y su esposa, entre Adán y la creación misma, los espinos, entre Adán y él mismo, cuando dejó de preguntarse para quién trabaja, quién es el dueño, y empezó a decidir solo lo que él quiere, solo para su propio beneficio. Ahí se rompió todo. ¿Ok? Todo eso tuvo consecuencias. Lo mismo, de alguna manera u otra, lo mismo le pasó al pueblo de Israel que Dios sacó de Egipto, ¿sí? Les dio una instrucción clara, una ley que seguir, una tarea concreta de hacer luz a las naciones, ¿sí? También la regó. Y fíjense, algo interesante en el contrato de ese empresarial o familiar, o como lo quieran ver, entre Dios y el pueblo, que lo podemos ver en Deuteronomio mayormente, ese contrato, esas cláusulas. Allí había unos indicadores de satisfacción del cliente, ¿sí? Unos indicadores que decían que si iban bien o mal, pues. ¿Y cuáles eran esos indicadores que Dios le decía al pueblo? Cuando veas eso, estás bien, cuando veas eso, estás mal. ¿Se acuerdan? A ver, dígame uno, a ver lo que se acuerdan. Uno, sin miedo. Sí. Que no había abundancia en la tierra, o sea, la tierra daba su fruto, no había sequía, pues, en otros términos. O sea, tener sequía o no tener sequía era un indicador de que estaban haciendo las cosas bien. Otro que se acuerden. Tener guerra o no tener guerra, ¿no? Y si tienes guerra, ganarlo, perderla. Todo era esa señal de que estaban haciendo bien la tarea concreta de cultivar, desarrollar y multiplicar. ¿Ok? Pero había una frase que se hizo famosa que definía prácticamente si estaban bien o mal, que eran cielos cerrados. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la palabra cielos cerrados? ¿Ok? Cielos cerrados. Y esto nos va a llevar inevitablemente, en el siguiente sermón, no hoy,
a hablar el tema del diezmo, que muchas veces lo evitamos y no lo entendemos. Y quiero que en esos dos sermones lo entendamos como nunca y caso cerrado, como dice una señora ahí rara que vi a mi esposa. ya la exhibí. Ok. Bueno, cielos cerrados no era un castigo, hermanos. Era un diagnóstico de lo que estaban viviendo, lo que estaban dejando de hacer. Eran los indicadores externos que reflejaban el estado de algo que ya se había roto. Es decir, el dinero no es la única señal de prosperidad, pero sí es una señal dentro de varias señales de la prosperidad. Cielos cerrados, cielos abiertos ahí en tu vida. Y hay varias causas que tenemos que atender si estamos en esas situaciones. Bueno, ahí está en Deuteronomio eso. Siglos después, cuando Israel llevaba generaciones viviendo fuera de las indicaciones de la tarea que Dios les puso, viene el profeta Malaquías y les dice, le han robado a Dios. Piensen en términos de administrador, de mayordomo, de encargado de una tarea. Le han robado a Dios. Y ahí lo dejamos porque no quiero spoilar mi siguiente sermón. Le han robado a Dios. Y estaban experimentando cielos cerrados. Luego dice, probad, pues ¿se acuerdan? Pero no me quiero adelantar. Entonces, este lenguaje está claro en esa historia completa. Si la vemos así, Malaquías dice que debes de diezmar en la iglesia de la vid. No lo estamos entendiendo bien. ¿Sí? Y quiero que lo entendamos bien. No, por eso no me quiero apresurar y hemos hablado en 12 años poco del diezmo, poco del dinero. Pero ya es una responsabilidad mía no enseñarles por qué son las razones. ¿Sí? Para que ustedes tengan tranquilidad, libertad, verdadera libertad financiera. ¿Ok? Bueno, hay un parámetro entonces, hay una manera de verificar, y ese, como les dije, es el diezmo. Es una manera de verificar, es un indicador. Es si la insulina está funcionando. ¿Sí? Lo vamos a terminar la siguiente semana, no alcanzamos hoy. Ok, en este punto quiero hacer un paréntesis para llegar al final de ese sermón. Aquí hay un punto que yo decía al principio. Hay quienes, cristianos, desarrollaron carácter sólido, honesto, generoso, pero descuidaron su capacidad de multiplicar lo que Dios les dio. Lo repito. Hay creyentes que desarrollaron su carácter bien, sólido, honesto, generoso, pero que descuidaron lo que Dios les dio, multiplicarlo. Creyéndose esa historia de que el dinero es malo. De hecho, hasta decimos que una persona que no tiene mucho dinero es humilde. ¿Han escuchado eso? Qué humilde eres. Ok, soy humilde. También Moisés era humilde, pero no se refiere a lo mismo que nos referimos nosotros. O sea, hemos espiritualizado la pobreza por la incapacidad de multiplicarnos y desarrollarnos. Y en la iglesia no se nos ha enseñado eso. Porque le tenemos miedo al amor, al dinero. Sí le tenemos miedo, o respeto, como quieran verlo, y no hablamos. Porque también hay historias donde gente que estaba bien con Dios y de repente se le triplica el sueldo y se olvida de Dios. Pero yo me pregunto más bien si realmente le interesaba a Dios antes. Pero bueno, yo no soy el Espíritu Santo, gracias a Dios, para preguntarme ni juzgar ni condenar, ¿no? Hay quienes crecieron, por otro lado, en recursos, con inteligencia, con estrategia, con determinación, pero descuidaron el carácter que los puede sostener, que no saben tener abundancia, pues, como Pablo sí sabía. Entonces, hermanos,
Ninguno de los dos dan el blanco. ¿Sí? Ni el que desarrolla solo su carácter, ni el que desarrolla solo sus bienes. ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien. Entonces, los dos no dan el blanco. Y lo que tengo que decir aquí, como primera conclusión es, hermanos, Dios tiene planes de bien para nosotros. ¿Sí? Y en esos planes de bien es importante el carácter y es importante lo que multiplicamos de los bienes. Las dos suman, las dos son necesarias. Imagínense que un gran empresario de estos tiempos ponga a alguien a manejar finanzas sin capacidades solo porque es honesto, se va a hacer un despapalle de su empresa. Casi hasta más del que sabe y roba. Entonces, no tienes que elegir, es saber de finanzas y es tener carácter. No están peleados. Entonces, el diseño original que Dios le dio a Adán exige ambas cosas, carácter y saber multiplicar. ¿Ok? Ok. Aunque no me contestaron, yo digo que ok. Entonces, bueno, son dos caras de la misma moneda, el carácter y la mayordomía, es decir, saber multiplicar, desarrollar lo que Dios te dio. Ok, y nos vamos a la última parte del sermón, la parábola más famosa, bueno, una de las tres más famosas de la Biblia es la parábola de los talentos. Casi siempre lo utilizamos mal, pero hoy no, es cierto, quizá un poquito. No, la parábola de los talentos. Jesús cuenta una historia que parece sobre el dinero, ¿están de acuerdo? Que era un talento sino dinero. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, el talento hoy lo vemos como que, ay, sé bailar y sé cantar. No, el talento era una medida del dinero que tenías. ¿Sí? Dice la historia, en Mateo 25:14, Jesús enseñando acerca del reino de los cielos, que ya vino con él, y continúa con el Espíritu y con nosotros. Dice, el reino de los cielos es semejante como a un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Pausa. ¿Lo entienden? Ya vimos a Adán, ya vimos a Israel, un hombre que emprendió un viaje, llamó a sus siervos y les dejó un encargo. ¿Lo vamos entendiendo ahí? A Adán, a Israel como nación, a nosotros como creyentes. Tenemos un encargo. Nos encargó sus bienes, su empresa. ¿Sí? A uno les dio 5,000 monedas, leyendo la versión internacional. Ahí discúlpenme. A uno le dio 5,000 monedas, no van a decir como Jico, yo me lo sabía con talentos. Y no van a entender. ¿No? A uno le dio 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000. 5, 2 y 1. Escuchen, dio a cada uno según su capacidad. Y antes de adelantándome 3 meses a la serie, ¿cuál es tu capacidad? ¿Qué Dios te ha entregado de sus bienes? Se los dio a cada uno 5, 2 y 1 y se fue. Se fue por un tiempo. ¿Sí? Entonces, les dio una tarea concreta, les dejó sus bienes. En ese contexto era sus siervos, es decir, sus trabajadores, ¿están de acuerdo? Entonces, a lo mejor la historia no abunda de qué era el negocio, de si tenían que hacer algo particular, o sea, no les dijo, simplemente les dio sus bienes. Es decir, tengo todo esto que ven tus ojos en la Cheyenne y se las dejó esto al uno, esto al otro y se los dejó y se fue. ¿Están de acuerdo? Acciones de una empresa, parcelas, lo que ustedes quieran, se las dejó. ¿Qué tenían que hacer? Cuidarla, cultivarla, desarrollarla y multiplicarla. ¿Sí? Bueno, ya vamos
avanzando. Se va, se quedan solos, sin supervisión, sin instrucciones detalladas, ¿no? Pero con una instrucción y según su capacidad. Los primeros, si leen la historia, actúan en términos de Adán, cultivan, desarrollan y multiplican, ¿sí o no? El que tenía 5, multiplica a 10 por 2. Y el que tiene 2, a 4. El que tiene 3 o 2. 2. Ok. Cuando el Señor regresa, los dos primeros le dan el doble. ¿Sí? Fíjense, la respuesta entra en el gozo de tu Señor. O sea, yo lo que quiero aquí mostrar, hermanos, con todo lo que hemos dicho hasta ahorita, es que muchas veces nosotros trabajamos como si Dios fuera malo. Trabajamos por obligación. Ay, qué difícil es la iglesia. Ay, otra vez tengo que leer la Biblia. Ay, tengo que dar el diezmo. Ay, otra vez me toca predicar. No dije nombres. O sea, como si Dios nos estuviera mendigando nuestro amor y nuestras tareas. Debemos dejarnos de esas cosas, hermanos. De verdad se lo digo en el amor. Y todo esto debe cambiar. Yo tengo un patrón, conozco, ¿sí? Que es bueno, que es justo. Es más, el patrón es mi padre. Y yo no soy un simple trabajador que no sabe si el patrón mañana se levanta mal y lo corre. Yo soy su hijo y su socio en su empresa. Si eso no cambia nuestra perspectiva de por qué hacemos las cosas, no sé qué lo hará, hermano. Bueno, sí sé, el Espíritu Santo hablando. Somos socios, hijos herederos. Si entendemos nuestra vocación y nuestra tarea concreta, vamos a actuar bien y no vamos a ser un hijo que despilfarra. Somos socios. Todo lo que hacemos cuenta. Nuestro Padre nos ve, nuestro Padre nos incentiva, nuestro Padre nos remunera. Dejemos de pensar a un Dios como un Dios lejano, como un Dios que no se preocupa por nosotros y ni se preocupa por lo que hago y por lo que gano. ¿Sí? Pero bueno, me desvié. El tercero hizo algo distinto a los primeros dos, ¿están de acuerdo? Cavó un hoyo y enterró lo que hubiera decir. ¿Cuánta enseñanza hay en esa frase? Cavó y enterró lo que le habían puesto en sus manos. Y no estoy hablando de que cantes en el alabanza. Estoy hablando de que entiendes por tu tarea concreta, por tu vocación, cómo estás viviendo tu trabajo. ¿Te gusta? No conectas con la espiritualidad. No ves remuneración, no ves frutos. Sientes que Dios no te retribuye por lo que sí haces a través de ese patrón bueno o malo. Cavó un hoyo y lo enterró, dice. No lo malgastó, no lo extravió, lo conservó con cuidado, lo protegió y se aseguró de que nadie se lo pudiera quitar. Y cuando el Señor regresa, él dice, pues aquí está lo que me diste. No le hice nada. Yo no fui. Pero fíjense, está interesante la historia. ¿Están de acuerdo? La hemos visto muchas veces, muchas predicaciones. Pero a mí lo que me llama la atención es su respuesta. Obviamente. Es lo que resalta, ¿no? Bueno, no sé si para todos, pero su respuesta. Y eso tiene que ver con lo que dije al principio, lo que creemos, el por qué hacemos las cosas. Dice, sabía que eras un hombre duro. Es decir, lo creo que eres un hombre duro. Tuve miedo. Tuve miedo. Hermanos, ¿qué creemos del Señor? ¿Qué creemos de nuestro llamado? ¿Y por qué actuamos con miedo?
¿Y por qué actuamos con incertidumbre? Sabía que eres un hombre duro, que ciegas lo que no sembraste y recoges donde no esparciste. Es decir, que eres injusto, que no pagas bien. Entonces lo escondí, tuve miedo. Parece una excusa barata, pero no, es lo que él creía. Hermano, lo que creemos determina lo que hacemos. Hay un fondo. Actuó desde la historia que él creía sobre el amo, una historia donde el amo era exigente y este hombre no estaba interesado ni en la empresa, ni en lo que hacía. No creía que hubiera justicia si hacía algo bueno. No creía que fuera importante multiplicar lo que se le dio, porque al final de cuentas no era su dinero, no eran sus bienes. ¿Yo por qué voy a trabajar? Porque tú quieres cosechar donde no sembraste. Le dice, imagínense qué fuerte está eso. Está más fuerte de lo que yo puedo explicar. ¿Sí? Él hizo algo inteligente, proteger. Pero lo que creía en realidad era lo que lo determinó a actuar así. Porque un, porque un siervo que cree esa historia de su amo, lo más lógico es enterrar ese talento. Vivir con el corazón cerrado. Trabajar para cumplir. O sea, en serio, cuál fue la última vez que disfrutaste lo que hacías? O sea, y nos dejamos llevar por lo que hacen los demás. Estoy harto de esta empresa, estoy cansado, no son justos. Pero nosotros no lo hacemos por eso. Y Dios quiere enseñarnos y Dios quiere que multipliquemos lo que nos dio, quiere que nos desarrollemos. Y hemos desperdiciado mucho tiempo de nuestras vidas, porque hemos visto el dinero como algo poco espiritual o desconectado de lo que Dios tiene pensado como su proyecto. Pero hermanos, el dinero es el combustible de este mundo. ¿Cuánto no podríamos hacer más si tuviéramos más? Pero no tenemos el corazón siquiera para ganarlo, menos para invertirlo en el reino y lo que todo eso se pueda significar, porque no significa, hermanos, que den ofrendas aquí y el pastor se compre un nuevo carro. Significa que entendemos la tarea que Dios nos dio a cada uno de nosotros, que entendemos la capacidad que cada uno de nosotros tiene y que la explotamos. Hermanos, Dios nos va a pedir cuentas. Y no estoy hablando de salvación, estoy hablando de vocación. Ya me enojé. No soy yo. Entonces, desconfianza, miedo, lo que sea, hermanos, va a llevar a que no podamos dar con libertad. Porque dar con libertad para el que no cree es perder. Pero para el que cree, el dador alegre es más bendecido. El dar es más bendición. En el dar se hace visible el poder del evangelio. En el dar y cubrir ciertas necesidades de otros o mías, da, aporta. Pues no lo entendemos así, lo desconectamos. El dinero enterrado, hermanos, fue el síntoma final de algo que ya estaba roto. Él no creía en la bondad de su amo, en la grandeza de la empresa. Y yo pregunto, hermano, ¿no será que nosotros no creemos en la grandeza de nuestro amo y de la tarea que nos puso en nuestras manos? Y por eso no estamos haciendo más. O tenemos miedo porque pensamos que es muy exigente Dios. Pero lo que nos contemos acerca de Dios y acerca del dinero es lo que va a definir lo que vamos a hacer. No se duerman, hermanos. Es importante. Bueno, aquí es donde la parábola deja de ser sobre finanzas y se convierte en un diagnóstico completo. El tercer siervo tenía roto, lo que tenía roto, perdón, no era su administración, sino el vínculo con su amo, su relación. Y ese vínculo con el amo produce todo lo demás, una identidad, nuestra vida construida sobre el miedo, sobre la desconfianza, una vocación que tenemos
que la construimos para nomás para sobrevivir, para comer. ¿Sí? Y nos paraliza la ansiedad. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Hombres de poca fe, diría el Señor. No saben que si Dios alimenta a los animales del campo, ¿sí? A las flores, no hará más con ustedes. Somos socios, hermanos. Entonces, ¿por qué nos va tan mal? Bueno, ese es el indicador de que algo está pasando y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y vamos a revisarlo la siguiente semana. Entonces, esos vínculos siempre rompen el orden, ¿no? Primero la relación con el dueño, luego con nosotros, luego con nuestra vocación, luego con las relaciones con los demás y al final los recursos, los bienes, reflejan que algo en el fondo no está bien. Por eso el dinero, hermanos, o mejor dicho, cómo usamos el dinero, es el signo vital de una espiritualidad sana. Cómo usamos el dinero, cómo trabajamos para ganarlo y la razón que nos mueve. Es un signo como la glucosa es al cuerpo. Lo hacemos con los recursos, lo que hacemos con los recursos es resultado de lo que creemos del dueño de la tarea que tenemos, ¿sí? La glucosa no miente, tiene 100, no tiene 130, el dinero no miente y lo que haces con él. Lo que hoy ganas es el resultado de los últimos 15 años de lo que has dejado de hacer o has hecho. No quiero un motivador barato de que el pobre es pobre, porque no, hay muchas condiciones muy difíciles en el mundo hoy, hay injusticias, ¿sí? Pero nuestra relación con el dinero sí habla muy del fondo que creemos acerca del dueño. Termino con esto. Todos tenemos algo del tercer siervo, ¿sí? Lo podemos reconocer en la decisión que tomó el siervo de no desarrollar su capacidad, de creer que lo que tenía es suficiente, conformarse. Lo podemos ver en la incomodidad del crecimiento propio, como si crecer financieramente fuera ir en contra de Dios. Lo podemos ver en la generosidad que cuesta demasiado soltar porque se siente como perder. En los años de trabajo honesto que hemos hecho, que producieron poco fruto y desfallecemos. Y lo triste, hermanos, es que a veces esos bienes que recibimos están intactos. Ahí están guardaditos. Nos tardamos tantos años en encontrar cuál es el propósito de Dios para mi vida, cuando lo tenemos muy cerca. En lo que sabemos hacer, en lo que nos sale bien, en lo que disfrutamos. Y tendríamos que aprender a disfrutar muchas cosas de las que hacemos, porque no las hacemos para el ojo, no hacemos para Dios. Y hermanos, si hiciéramos todas las cosas para Dios concernientes a nuestro trabajo, creo que no necesitamos una respuesta. Sabemos, según nuestra capacidad. Amén. Vamos a terminar aquí. El tema del dinero, hermanos, en la vida cristiana es difícil de hablarlo, ¿sí? Porque siempre se malentiende. Queremos más ofrendas para cosas no beneficiosas para todos ni para la iglesia. Creo que sí falta una política muy clara de lo que hacemos con el dinero. Sobre todo en iglesias grandes, aquí la verdad es que ustedes saben que apenas libramos, ¿no? Pero algo tenemos que hacer
Porque no se trata de dar o no una ofrenda aquí en la iglesia en este 8 de marzo, en la colonia en la que estamos. Se trata de qué está roto en tu vida, qué historia tienes sobre el dueño y sobre el dinero. Eso es lo que a mí me interesa. Que puedan prosperar mejor. O sea, yo les digo la verdad. O sea, yo, una persona que nació en un hogar cristiano, no entendí exactamente para qué era el diezmo, pero entendía que lo debía dar. Pero batallé mucho tiempo, porque no entendía bien de qué se trataba esa cosa que llamamos diezmo. Y les adelanto, no es un impuesto, es un indicador. Pero bueno, el punto era, y creo que muchos lo han experimentado y no estoy manipulando. No me interesa saber ni manipularlos a que den más. No. Pero es un testimonio de muchas personas que cuando decidieron apartar algo consciente, frecuente de lo que ganan, algo cambió en sus vidas financieras. De verdad. Hoy no le damos utilidad y por eso no lo hacemos y porque no hay políticas, lo que ya dije, pero yo quiero que tengamos esa libertad. Que aparten ustedes, porque hay una razón de sabiduría en eso y lo vamos a ver la siguiente semana. Pero decidan en su corazón obedecer a Dios. ¿Sí? Bueno, ¿oramos? Pónganse de pie. Padre, sabemos que cuando la glucosa está fuera del rango, no es un problema de ayer. Así, Señor, cuando tenemos problemas con el dinero, no es un problema de ayer. Y tampoco se podría resolver que mañana decidamos diezmar o hacer un presupuesto. Tal vez eso ayude, y mucho, pero nada de eso será suficiente si no nos contamos la historia correcta. Todo lo que hacemos, lo hacemos para ti. Todo lo que hacemos, sabemos que cuenta, sabemos que aporta. Porque eso nos habla el Evangelio, que hay un amo generoso, que hay un proyecto real, que hay un encargo que vale la pena hacer. Somos administradores de recursos que no nos pertenecen, dentro de una historia que nosotros no escribimos y hacia un destino que no depende de nuestro desempeño. Somos socios en el dueño. Esta historia produce algo que ninguna disciplina financiera puede producir por sí sola: libertad. Libertad para multiplicar sin ansiedad, libertad para dar sin calcular, libertad para crecer sin perder el carácter, libertad para soltar lo que tenemos porque sabemos que no es lo que nos sostiene. Hoy nosotros tenemos la oportunidad que no tuvo aquel tercer siervo. Hoy tenemos la oportunidad de que el amo todavía no ha regresado y que el talento, que los bienes están en nuestras manos y que hoy Dios nos ofrece la misma oportunidad que le dio a Caín. Si hicieras lo mejor, podrías andar con la frente en alto. Y la pregunta, Señor, es ¿cuál historia creemos acerca del dinero? Acerca de tu proyecto, acerca de tu empresa. Yo te pido, Señor, que hables a nuestros corazones en estas semanas, que traigas esa libertad en nuestra relación con el dinero. Ayúdanos, Señor, a entender mejor tu reino, a entender mejor esa tarea específica que nos diste a nosotros, cada uno según nuestra capacidad, según nuestra personalidad, según lo que sabemos, a multiplicar, a desarrollar, a darte culto. Que cada lunes nos levantemos a darte culto en lo que hacemos, Señor, en el trabajo que tenemos, a no conformarnos, pero así contentarnos, así tener una ambición santa, porque si nosotros tenemos más, con el corazón alineado podemos dar más. Ordena esta parte de nuestra vida, Señor, así como estás ordenando otras.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar un poquito.